Buenos días. Cuando son las 10 de la mañana del 29 de abril de 2023, damos inicio a nuestra actividad sabatina SBCOT en línea. El 1 de mayo próximo estaremos celebrando los 3 años de actividad ininterrumpida de esta actividad académica que llegó para quedarse. Esta actividad tiene como finalidad llevar la información a todos los rincones del país y Latinoamérica y parte de Europa, quienes se conectan siempre a través de nuestras redes. Quiero agradecer la presencia del doctor Andrés Rodríguez, quien está haciendo un esfuerzo para estar con nosotros el día de hoy. Él es del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Igualmente, quiero saludar al doctor Víctor Dávila, quien se encuentra con nosotros, especialista en columna, a Javier Palma, a Efren Peña y a nuestro coordinador del comité de columna, el doctor Nelson Cruz. Para todos ustedes, muchas gracias por estar el día de hoy. Igualmente, recordándole que nuestros patrocinantes, enviarles un gran saludo. Gracias a ellos podemos tener este tipo de actividades académicas. Hay que recordarle, estimados amigos, que la SBCOT tiene su página, que es www.sbcot.org.be. Allí encontrarán toda la información referente a la sociedad, cómo inscribirse, cómo ser miembro, quiénes somos, los estatutos y las actividades académicas que llevaremos próximamente a cabo. Y igualmente, ustedes van a poder acceder a la revista de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología de manera gratuita. Pueden tener acceso a los tomos los últimos 20 años. Y igualmente, esta actividad, como todas las actividades sabatinas, van a estar en nuestra canal YouTube SBCOT, que pueden ustedes también acceder por nuestra página. Toda esta información y todas estas importantes disertaciones que se hacen todos los días sábados y algunos viernes están entonces guindadas en línea. Recordando a los miembros que son activos y solventes de la sociedad que tenemos una alianza con Avior y la SBCOT, donde tendrán un 20% de descuento en los pasajes tanto nacionales como internacionales por ser miembros y solventes de nuestra sociedad. Este año cumplimos 74 años de haberse fundado la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, un 23 de julio de 1949. Por tal motivo, tendremos una actividad importantísima en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Tenemos 3 invitados de Italia, 3 invitados europeos, uno de ellos el doctor Alessandro Casaña, quien va a ser el próximo presidente del Comité de Hombro, expresidente del Comité de Hombro de Europa, el presidente de un sinfín de entes académicos. Asimismo, tendremos la presencia de Lorenzo Imento, que es del grupo AO y que nos va a hablar sobre fracturas alrededor del hombro, y nuestro amigo Claudio Chimeli, que es miembro correspondiente a la sociedad, quien también nos va a disertar sobre hombro. Entonces, invitados todos el 21 y 22 de julio en la ciudad de Valencia, y les informo que esto es una actividad con cupo limitado. Es un grupo no muy grande, entonces, por favor, les agradecemos que se inscriban a través de la sociedad, llamen a la sociedad, se informen para darle toda la información referente a hoteles y así como a la actividad que vamos a tener nosotros ese día 21 y 22 de julio. Actualmente yo me encuentro en la ciudad de Por la Mar, en la isla de Margarita, y terminando nuestra alianza con el WIHAN, que es el hotel sede del próximo Congreso Nacional, que se lleva a cabo del 27 al 29 y que y vamos a tener esta vez un precongreso. Ya la alianza se firmó el día de ayer, el WIHAN es el hotel sede, vamos a tener el hotel para la sociedad venezolana, con todas las virtudes que tiene tener esta gran sede, un hotel esplendoroso que tiene mucha comodidad, y espero que todos acudan a la ciudad de Por la Mar, en la isla Margarita, para que estén presentes en nuestro Congreso Nacional. Igualmente, hay algunas ofertas para durante el mes de mayo, para que todos ustedes puedan acceder y disfrutar de las mismas. Y este grupo que ustedes ven allí, ese pequeño grupo, es un grupo de hoteleros de la isla de Margarita. Ayer nos reunimos con los hoteleros
y vamos a tener también ofertas para el Congreso y para todo el año. Llegamos a un convenio donde se le va a ofrecer a todos los miembros solventes de la sociedad pues, tarifas especiales en los hoteles de un grupo importante de hoteles a nivel del estado Nueva Esparta. Así que para que todos los miembros sepan que estamos trabajando en función de poder brindar no solo academia, sino también un disfrute en la área académica. Y recordándole a nuestro pónimo, el doctor, aquí tenemos el Congreso Nacional, el 60º Congreso, y el doctor Claudio Aún, que es nuestro pónimo, y estaremos y esperamos que todos ustedes estén con nosotros. Una vez dado la información, yo me permito darle la palabra a nuestro amigo, coordinador del comité de columna, el doctor Nelson Cruz, para que nos dé la información requerida y presente a los invitados del día de hoy y nos informe cómo va a ser la tónica. Bienvenido, doctor Nelson Cruz. Muchas gracias por estar presente. Bienvenidos todos. Buenos días, doctor Cárdenas. Muchas gracias. Gracias a todos por estar hoy temprano con esta actividad. Desde inicio de la actividad de la sociedad este año, el doctor Cárdenas ha estado bastante detrás de estas actividades y bueno, nos toca ahora, comité de columna, retomar un poco actividades académicas y hacer presencia este momento de forma virtual. Hemos estado con un poco de planificación ya con visión congreso y actividades durante el año. Esperamos repetir estas actividades con la participación acostumbrada y con especialistas con bastante experiencia, en este caso en cirugía de columna vertebral. Y bueno, ir haciendo un poquito de presencia para todos los colegas y los colegas en formación pertenecientes a la sociedad y pronto a pertenecer a la sociedad de cirugía ortopédica y traumatología. Hoy tenemos, creo que, invitados de lujo, especialistas en cirugía de columna vertebral, cirujanos ortopedistas y neurocirugía también. Un saludo y cálido recibimiento al doctor Andrés Rodríguez, que nos acompaña hoy. El doctor Rodríguez, académico, profesor de cirugía ortopédica, quien se desempeña en la Fundación Santa Fe de Bogotá como cirujano de columna, a la vez su extensa actividad en esa institución como cirujano de columna, pertenece al Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lulé y bueno, también al Instituto de Ortopedia Roosevelt en Bogotá, con una trayectoria muy importante en la cirugía de columna, además archiconocido en también las reuniones del AO Spine. El día de hoy iniciaremos un poco nuestro esquema de recuento por la columna vertebral. Vamos a tratar un tema de frecuencia alta y bueno, importante para los que se desempeñan más que todo en cirugía de hospital, donde hay bastante choque de paciente traumatizado, politraumatizado, el caso de las fracturas de columna cervical en el segmento subaxial. El doctor Efraín Peña nos va a iniciar una presentación de caso para que vayamos haciendo el ejercicio clínico. Luego el doctor Palma nos recordará un poco cómo está actualizado el sistema de clasificación de estas fracturas en este segmento, con su visión bien anatómica y bien actualizada. Luego el doctor Dávila nos comentará un poco las opciones que tenemos de tratamiento quirúrgico para este tipo de fracturas, así como nuestro invitado, el doctor Rodríguez, comentará un poco la elección desde el punto de vista de abordaje y cómo tomar ciertas decisiones para el tratamiento quirúrgico de estas fracturas. Luego discutiremos un poco algunos casos clínicos aplicando esos conocimientos. Bienvenidos todos. Ahora los dejo con el doctor Efraín Peña, también formado en Maturín como cirujano de columna vertebral, con extensa actividad en esta especialidad, egresado de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, doctor Efraín. Gracias por compartir tu experiencia. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, y quiero presentarles en esta mañana el siguiente caso clínico.
Un paciente masculino de 63 años, quien posterior a caída de altura, aproximadamente 4 metros, presenta dolor cervical irradiado a hombro derecho, con concomitante imposibilidad del sostén encefálico y bipedestación, por lo que es evaluado en el área de emergencia, sin antecedentes de importancia, más allá de un tabáquico acentuado y una pequeña tos matutina productiva de hace 2 años. Al examen físico, todos los parámetros, signos vitales dentro de límites normales. La amplitud de movimiento articular de la columna cervical estaban restringidos, con palpación dolorosa de apófisis espinosas cervicales y torácicas, con un área motor de 98 y sensitivo de 102. Si vemos acá, pues vemos que hay una afectación radicular de las raíces de C7 y C8 del lado derecho, el resto del examen neurológico sin ningún tipo de alteración. Esta es la radiografía que le hicimos a nuestro paciente de ingreso. Voy a darle un tiempo para que la puedan visualizar, vayan teniendo ya una idea sobre la lesión. Nosotros pues decidimos pedirle, no solamente, como solamente tenemos esta radiografía, no teníamos tampoco proyección AP, entonces solicitamos una tomografía axial computarizada, donde podemos ver las facetas articulares. Aquí puedes ver las facetas del lado derecho, las facetas del lado izquierdo. Voy a darles un tiempo para que puedan precisar y determinar cómo se encuentran los componentes o las estructuras anatómicas. Y este es el corte axial de dicha tomografía. Aquí en el lado derecho pueden apreciar el corte axial de C5 y del lado izquierdo pueden apreciar el corte axial de C6. Haciendo el resumen, paciente caída de 4 metros de altura, dolor cervical, dolor a hombro derecho, imposibilidad del sostén cefálico, bipedestación y marcha, afectación de los metomas de C7, C8 derecho, y bueno, dando así entonces a inicio pues de las conferencias. Perfecto, muchas gracias, Fren. Ya tenemos una idea de un caso con antecedente de caída de altura. Por supuesto, la intención, muy importante, la aclaratoria del examen neurológico, los estudios de imagen que debemos jerarquizar según los requerimientos. Y bueno, para tomar decisiones necesitamos clasificar. ¿Quién menos que el doctor Javier Palma para darnos un refresh de todo este método para clasificar las fracturas de este segmento? Adelante, doctor Palma, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a continuación, por supuesto, vamos a hablar sobre la clasificación de las fracturas de columna cervical baja o subaxial. Existen diversos sistemas de clasificación que se han desarrollado a través de la historia. Tenemos entonces que Ali Ferguson fue uno de los primeros que hablaron sobre las clasificaciones de la columna cervical baja, tomando en consideración lo que es la teoría mecanicista. Luego tenemos Harris, que la hizo un poco más compleja y habló sobre ella. Y luego tenemos que el estudio, o la Sociedad sobre el Estudio de las Lesiones Vertebrales, estableció el SLIC, que establece un score sobre la severidad de la lesión a nivel de la columna cervical baja, a nivel del, que fue descrita en el 2007. Luego tenemos que Adam Spy en el 2015 estableció el sistema que empleamos actualmente para clasificar las fracturas de columna cervical baja. Sin embargo, este sistema se desarrolló a partir del establecido por Magre, Evy, colaboradores, que como sabemos, ellos establecieron la clasificación de fracturas a nivel toracolumbar en 1994. Ahora, ¿pero por qué emplear un sistema de clasificación? Bueno, el sistema de clasificación lo debemos emplear ya que esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a la toma de decisiones en el tratamiento de los diferentes pacientes. Toda clasificación para considerar la ideal debe ser simple, universal, comprensible y reproducible en todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad no existe una clasificación perfecta, pero la que usamos con mayor frecuencia es la clasificación A, o en este caso, columna cervical subaxial. ¿Cuáles son los parámetros que ya tome en consideración? El primero de ellos es la clasificación morfológica, es decir, vamos a interpretar la personalidad de esa fractura, siendo 3 tipos de fracturas: las tipo A, que son las más estables de todas, las menos severas;
y las tipo C, que son las de mayor severidad y por ende las que tienen mayor inestabilidad. Luego consideramos la injuria neurológica. En la injuria neurológica vamos a ver entonces que evaluamos cómo está la condición neurológica del paciente. En las clasificaciones anteriores no se consideraba cómo estaba la parte neurológica del paciente. En el sistema AU sí tenemos N0, aquellos pacientes que no tienen lesión, y el N+, que significa entonces que son aquellos pacientes que presentan un déficit neurológico, pero que ha ido progresando en el transcurso del tiempo. Y por supuesto tenemos los modificadores clínicos, que son 4 tipos, desde M1 hasta M4, que lo desarrollaremos más adelante. Y algo que no está incluido en la clasificación de fracturas toracolumbares es la injuria a nivel de la faceta, de tal forma que vamos a tener desde las lesiones tipo F1 hasta las lesiones tipo F4. Comenzamos entonces con la clasificación morfológica. ¿Qué tenemos aquí en la clasificación morfológica? Vamos a tener las tipo A, que son aquellas que afectan la columna anterior. Como ven aquí, la mnemotecnia son fracturas que ocurren por compresión y tenemos varios subtipos, desde la A0, que es la menos severa, hasta la 4, que es la más severa de las tipo A. Luego tenemos entonces las tipo B, que se caracterizan porque ellas ocurren porque un mecanismo de distracción. Aquí va a haber una lesión a nivel de lo que es la banda de tensión, ya sea ósea o cápsulo-ligamentaria, y van desde B1 hasta B3, y luego tenemos la tipo C, que son las más inestables de todas, que son producidos por un mecanismo traslacional y que afectan tanto la columna anterior como la columna posterior. Entonces comencemos con las fracturas tipo A. Como ven, tenemos una frecuencia, antes de hablar como tal de la fractura, que les quise traer aquí para que veamos lo siguiente. De los 3 tipos que les mencioné, las fracturas tipo C son las que se presentan con mayor frecuencia a nivel de la columna cervical subaxial. Representan el 36,3% del tipo de lesiones. ¿Por qué? Porque la columna cervical subaxial es uno de los segmentos más móviles de la columna vertebral. Ahora sí, vamos a comenzar hablando sobre los diferentes subtipos acorde a la morfología. Tenemos las fracturas A0, que son las fracturas inocentes, que no generan una mayor trascendencia a nivel del tratamiento y que se caracteriza porque hay una fractura a nivel de los procesos, de la apófisis espinosa, a nivel de la lámina o a nivel de las apófisis transversas. Aquí podemos ver entonces una fractura a nivel de la espinosa. Luego tenemos las fracturas tipo A1. La mnemotecnia es A1-1. ¿Qué significa A1-1? Bueno, que hay lesión de un platillo vertebral. Generalmente que se lesiona con mayor frecuencia es el platillo superior. Pero lo importante aquí es que no hay afectación de otra parte de la vértebra. Vean que el muro posterior está indemne, como observamos en esta imagen. Solamente tenemos la fractura de un platillo vertebral, que puede ser en menor o mayor porcentaje, con menor o mayor angulación. Luego tenemos las fracturas A2. La fractura A2, la de mnemotecnia es A2, 2. ¿Qué significa? Que aquí hay lesión de los 2 platillos terminales, es decir, del platillo superior, del platillo inferior, pero el muro posterior está indemne. Podemos tener una fractura conminuta, como esta que está acá, o podemos tener una fractura en split, es decir, en hendidura, una vértebra dividida. Pero esto ocurre en el plano frontal, es decir, vamos a tener un segmento anterior y un segmento posterior. Luego tenemos las A3. Las A3 es como una A1. ¿Por qué? Porque hay lesión de un solo platillo terminal, pero aquí sí hay lesión del muro posterior. Es decir, hay fragmentos que pueden invadir el canal vertebral y por ende las fracturas A3 tienen un mayor riesgo de que el paciente desarrolle algún déficit neurológico. A su vez, las fracturas A3 pueden estar asociadas a una lesión a nivel de la lámina o de la apófisis espinosa. Y continuamos ahora con las fracturas A4. Las fracturas A4, aquí tenemos una lesión tanto del platillo superior como del platillo inferior como del muro posterior. Es decir, las A3 y las A4 son estallidos. Las A3 es una fractura en estallido incompleto porque es un solo platillo, mientras que las A4 es una fractura en estallido completo. ¿Por qué? Porque se lesiona ambos platillos más el muro posterior. A su vez, podemos tener una fractura en split o en hendidura, pero que a diferencia de lados, esta ocurre en el plano sagital medio.
entonces vamos a tener una vértebra que está dividida en una mitad derecha y una mitad izquierda. Por supuesto, al estar lesionado el muro posterior, como vemos aquí en la imagen, este tipo de fracturas tienen una mayor frecuencia o una mayor probabilidad de lesión neurológica. Ya hemos descrito entonces los diferentes tipos de fracturas, en este caso subtipo A, desde A0 hasta A4. Ahora tenemos el otro tipo, donde tenemos los subtipos B1 a B3. ¿Qué pasa en las fracturas tipo B? Las fracturas tipo B, aquí tenemos que hay una lesión a nivel de la columna posterior. La tipo A es una lesión a nivel de la columna anterior. Esta tipo B va a ocurrir por distracción, ya sea por mecanismo de flexión o por mecanismo de extensión. Las B1 se caracterizan porque son netamente transóseas, es decir, es una lesión monosegmentaria porque es una sola vértebra, al igual que la tipo A. Vean que afecta desde la espinosa, la lámina, la faceta y el cuerpo vertebral. Luego tenemos las fracturas tipo B2. Estas no son netamente transóseas, sino que también vean que hay una afectación de la banda de tensión ligamentaria. Entonces me afecta el ligamento supraespinoso, interespinoso, la cápsula articular y me puede lesionar el disco intervertebral. Esto corresponde a la B2 y se caracterizan entonces porque ellas ocurren por un mecanismo de flexión. En esta tomografía podemos ver aquí entonces un aumento de la instancia interespinosa, que es un signo indirecto de que hay una lesión a nivel de la banda de tensión. Y en la resonancia lo confirmamos entonces como una hiperintensidad a nivel de esta banda de tensión. Las tipo B3 es lo contrario a las B2. Si las B2 ocurre por flexión, las B3 son las que ocurren por distracción, pero en extensión. ¿Qué va a pasar acá? Que aquí va a haber una lesión de la banda de tensión anterior. ¿Qué se lesiona? El ligamento longitudinal anterior. Generalmente están asociados a pacientes que tienen alguna comorbilidad previa, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, pacientes con artritis reumatoide, como vemos aquí en la tomografía, que es una lesión en hiperextensión. Esto corresponde a una B3. Y ahora pasamos entonces a las lesiones tipo C. Las lesiones tipo C son las más inestables de todas, son las más severas. Se caracterizan entonces porque hay una traslación o un mecanismo rotacional que produce la lesión. Y aquí me va a afectar tanto la columna anterior como la columna posterior. Pueden estar asociadas a los diferentes subtipos de la A. Igual que las fracturas tipo B pueden tener asociadas los diferentes subtipos A. Entonces vemos las diferentes variaciones, ya sea una retrolistesis, una anterolistesis con luxación facetaria, puede haber una fractura a nivel de la faceta, puede haber no solamente traslación, sino asociación con los otros tipos de subtipos de fracturas a nivel del cuerpo vertebral. Vemos aquí entonces una tomografía donde evidentemente observamos el desplazamiento de una vértebra sobre otra y que está asociada entonces a la luxación facetaria. Por supuesto, este tipo de lesión tiene una mayor incidencia, una mayor probabilidad de lesión neurológica que las fracturas tipo B y a su vez que las tipo A. ¿Qué pasa ahora? Que la columna cervical subaxial no solamente tenemos cuerpos vertebrales, discos, banda de tensión ligamentaria, sino que tenemos una estructura súper importante que son las facetas. Y de acuerdo al sistema O, desarrollaron entonces una clasificación que nos permite hablar cómo son las lesiones a nivel de las facetas articulares. Comenzamos entonces con la menos severa de todas, que es la F1. ¿Qué significa que sea una F1? Que hay afectación de la faceta, pero que esa fractura que ocurre aquí, que está acá, que lo ven en el corte axial, no está desplazado el fragmento. O si no, el segmento fracturado es menor a 1 centímetro, o ese segmento fracturado representa menos del 40% de la masa lateral. La F2 es cualquier lesión en la faceta, pero que ya esté desplazada. Yo veo la masa lateral y está desplazada, ya eso me lo convierte en una F2. Yo observo el fragmento y el fragmento fracturado mide más de 1 centímetro o representa más del 40% de la masa lateral, ya eso automáticamente me lo convierte en un F2. Luego tenemos las F3. Las F3 son las llamadas fracturas por abulsión y tenemos una masa lateral flotante. ¿Qué ocurre acá? Que la masa lateral se separa prácticamente de la columna anterior porque hay una lesión a nivel del pedículo, una lesión a nivel de la raíz de la apófisis transversa y una lesión a nivel de la base de la lámina. Entonces prácticamente como que se abulsionó o se separó la masa lateral y lo convierte en una masa lateral flotante. Y luego tenemos las F4 que son las más severas de todas.
¿Qué ocurre aquí? Aquí lo que va a ocurrir es una lujación o una sublujación de la faceta, es decir, una transposición facetaria. Vean cómo la articulación facetaria se separa, ya sea en forma parcial, se pierde el contacto de la superficie articular, o en forma completa, se pierde ese contacto en la superficie articular. Aquí vemos entonces cómo viene la articulación cigopoficiaria, y aquí vemos entonces cómo se luja una faceta sobre otra. Eso corresponde a un F4. Cuando eso ocurre en ambos lados, ya hablamos entonces que es una tipo BL, es decir, es una bilateral. Ya hablamos sobre la clasificación morfológica, ahora tenemos que incluir aquí la clasificación neurológica, es decir, cómo está nuestro paciente al momento de que llega a la emergencia. Tenemos que lo podemos clasificar como un paciente NCR, es decir, que está neurológicamente intacto, un paciente con un déficit neurológico transitorio, es decir, que refiere que inmediatamente después del asistente presentó una parestesia, un déficit motor, pero después el paciente mejoró espontáneamente. El N2 es aquel paciente que tiene una radiculopatía, es decir, persiste con una alteración de la sensibilidad, ya sea hipoestesia, hiperestesia o un déficit motor, pero que me compromete un solo nivel neurológico. El N3 es aquel paciente que, como sabemos, tiene una lesión medular incompleta, es decir, hay preservación sacra o tiene un síndrome de cauda-equina. Eso me lo convierte en un N3. El N4 es aquel paciente que ya tiene una lesión medular completa. No hay preservación de la función sacra. Y el NX es aquel paciente que por una causa determinada no podemos evaluarlo. Por ejemplo, paciente bajo efecto del alcohol, paciente en terapia intensiva, paciente con un traumatismo encefalocraniano severo, lo asignamos el NX porque no podemos establecer el tipo de impura neurológica que presenta. Y el N+ es aquel paciente que presenta una compresión medular continua y que por lo tanto sus síntomas neurológicos van evolucionando en el transcurso del tiempo. Es decir, comenzó por ejemplo con una reculopatía, me evolucionó a una lesión medular incompleta y después terminó con una lesión medular completa. Ya eso sería un N+. Y recordar que nosotros empleamos un sistema para la clasificación internacional de la injuria o de la lesión a nivel espinal y que nos ayuda mucho a establecer la injuria neurológica. Una vez que hemos hecho esto, vamos ahora a los modificadores INCO. ¿Cuáles son esos modificadores? Son aquellas condiciones que presenta el paciente que me va a modificar a mí mi conducta. En la columna cervical tenemos entonces que son 4 modificadores, a nivel de la columna toracolumbar que son 2 modificadores. Vamos a ver entonces que están los M1. ¿Cuándo yo planteo un M1? Cuando existe una lesión cápsulo-ligamentaria posterior. Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos esta imagen, ¿verdad? Imagínense que no hay un desplazamiento, pero yo observo que aquí hay una fractura del platillo superior y una fractura del muro posterior. Eso automáticamente me la convierte en una MU, en una AU, en una A3. Pero ¿qué pasa? Que yo sospecho que por radiología existe un signo radiológico que me dice a mí indirectamente, mira, existe una lesión de la banda de tensión, como es el aumento de la distancia interespinosa. Ese aumento de la distancia interespinosa me hace sospechar a mí que a lo mejor existe una lesión ligamentaria. Y le está diciendo al cirujano, mira, es una A3, pero podría ser inestable porque hay una lesión de la banda de tensión. Ya automáticamente es un modificador M1 porque va a modificar mi conducta a seguir. Luego tenemos entonces la tipo M2. El modificador M2 se refiere a la presencia de una hernia discal. Por ejemplo, este paciente presenta una espondilolistesis, ¿correcto? Sería una fractura tipo C. Pero a su vez, yo veo que existe una hernia discal aquí que está crítica. Yo podría hacer aquí fácilmente un abordaje posterior, pero como existe una hernia discal, eso va a modificar mi conducta y va a hacer que yo también realice un abordaje anterior. Entonces, ya al yo colocar M2, le estoy diciendo al cirujano, mira, aparte de la lesión X que tiene, también tiene una hernia discal y que debe ser resuelta. Y aquí tenemos entonces, vean cómo modifica la conducta de un paciente que tiene una espondilolistesis y cómo se realiza un abordaje circunferencial. Luego tenemos el M3 que se refiere a las enfermedades óseas o metabólicas. Por ejemplo, los pacientes con espondilitis anquilosante, los pacientes con osteoporosis, son antecedentes que van a conllevar a que yo modifique mi conducta. Es decir, que yo tenga que extender la instrumentación para poder garantizar el éxito de la cirugía. Y el M4 que se refiere a una anomalía de la arteria vertebral. Es decir, durante su trayecto, como sabemos, la arteria vertebral pasa a través del agujero transverso.
Sin embargo, un pequeño porcentaje, esta arteria vertebral puede ingresar antes a la columna cervical, puede pasar a través de un segmento óseo en el atlas, y eso modificaría mi conducta o mi abordaje quirúrgico a realizar. Aquí tenemos entonces un caso clínico, un paciente masculino de 34 años de edad, posterior caída de altura, presentó pérdida de la conciencia y comienza a presentar dolor cervical y rigidez. Al ingreso tiene un EVA axial 5 de 10, tiene limitación para la flexoextensión, sin embargo está neurológicamente indemne. Evaluamos la tomografía, uno de los estudios radiológicos empleados para aplicar la clasificación aparte de la radiografía, y observamos que existe un desplazamiento entre C3 C4. Y luego vemos entonces cómo está en la faceta. Vemos en la reconstrucción 3D que del lado derecho está sublujada y del lado izquierdo está completamente lujada, pero con una fractura asociada de la faceta. ¿Cómo lo clasificaríamos? Bueno, lo clasificaríamos de la siguiente forma. Primero, debemos recordar que existe un algoritmo que se desarrolló para las fracturas de columna cervical, de columna toracolumbar, pero también se aplica para la columna cervical subaxial. Siempre debemos de buscar la lesión de mayor severidad. ¿Cuál es la lesión de mayor severidad? El desplazamiento. Observamos la tomografía en su corte sagital medio, vemos entonces que hay una desalineación y ya automáticamente la clasificamos como una tipo C. ¿Qué debemos hacer ahora? Identificar el nivel. C3, C4 viene siendo el nivel de la lesión, y en este caso sería tipo C porque hay un desplazamiento. Siempre en la primera línea colocamos entonces la lesión de mayor severidad. Y si es una tipo B, 2, B3 o C, debemos de incluir los dos niveles vertebrales. Si es una lesión tipo A o B1, son lesiones monosegmentarias y solamente incluimos un solo nivel vertebral. En la línea inferior vamos a colocar la lesión secundaria, ya sea que tenga una lesión de menor severidad, por ejemplo, una 1, una 2, una 3, etc., o las lesiones facetarias. En este caso vemos que es una lesión facetaria bilateral, una lujación, sublujada del lado derecho, lujada completamente del lado izquierdo, es un F4L porque es bilateral. Aunque vemos que hay una fractura de la faceta, la fractura de la faceta es de menor severidad que la lujación, por eso no la colocamos. Y por supuesto N0 porque el paciente no presentó déficit neurológico en ningún momento. Y aquí tenemos entonces, ya para concluir, la resolución quirúrgica del paciente. Se le hizo una instrumentación posterior. No era un paciente que tenía un modificador que me conlleve a mí a cambiar mi plan quirúrgico. Y bueno, muchas gracias por su atención. Recuerden que el tiempo es médula espinal y que por lo tanto debemos realizar un diagnóstico oportuno para realizar una cirugía ultra precoz para así mejorar el pronóstico de nuestro paciente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Palma, neurocirujano que actualmente ejerce, bueno, con su especialidad en cirugía columnar vertebral, ejerce en el Hospital Universitario Manuel Tovar, en Maturín. Y bueno, creo que has hecho total hincapié y más que todo esa importancia para la clasificación que más utilizamos en la actualidad, que contempla todo lo que implica morfología, estado neurológico, inestabilidad y algunas situaciones especiales, los cuales pueden modificar la conducta del cirujano, basado en, por supuesto, ya ese repaso morfológico, neurológico y, bueno, de elementos de estabilidad. Tendrás un poco, y lo has demostrado con ejemplos, un poco la visión del cirujano, la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor Palma. Creo que podemos continuar de nuevo dándole la bienvenida a nuestro invitado de Bogotá, al doctor Andrés Rodríguez, para que nos enseñe un poco cómo es, basado también en su experiencia, cómo es la toma de decisiones, decisión de abordaje y cómo es el approach para el tratamiento quirúrgico de la fractura en este segmento. Bienvenido, doctor Rodríguez. Buen día. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias. Muy agradecido con la gentil invitación de mis colegas, hermanos fraternos, amigos de muchos años venezolanos. Es un inmenso placer estar con ustedes nuevamente.
Vamos a intentar la compartida de pantalla que nos ha dado dificultades esta mañana. Vamos a ver si lo logramos, y si no, intentamos lo que ya hicimos ahorita de que ustedes me pasen desde allá las diapositivas. Miramos a ver si lo logramos. No sé qué está pasando. ¿Ustedes están viendo mi pantalla o no? A medias. Espérese, a ver, doctor, ¿A si media? ahí dice que de tener transmisión de pantalla. Ponga de poner detener a ver qué. No, vuelve a colocar otra vez. Ponga compartir pantalla y vemos a ver. Ven la lista de todas maneras, Nelson. No sé por qué ahorita lo logramos tan fácil y ahora ya no quiere. Si no, hacemos lo que coordinamos hace rato. Sí, yo creo que hagámoslo para no poner a la gente a perder tiempo. A ver, Nelson, por favor, compartir pantalla y ¿Cómo no? Que igual nos funcionó bien sí, ahí ahorita. estamos, listos. Listo. Sí, señor. Adelante, Muy doctor. bien. Bienvenido. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias. Siguiente, por favor. La prevalencia de las fracturas en la columna cervical con respecto al resto de las fracturas de la columna es más o menos el 20% de las fracturas. Tiene una incidencia de 64 por cada 100.000 habitantes, lo cual es una incidencia que es importante. Ocurre más o menos en la segunda y tercera década de la vida, fundamentalmente asociado obviamente a los accidentes de tránsito que son más frecuentes a esta edad, en alta velocidad, a los que ya tenemos poco pelo y escaseamos o abundamos en canas, pues manejamos más despacio y nos exponemos mucho menos en actividades deportivas de riesgo. Y claramente las fracturas de la columna cervicales están asociadas a la alta velocidad y a las actividades deportivas más riesgosas. En los adultos mayores, las fracturas de la columna cervical ya aparecen en nuestro grupo etario o en mi grupo etario asociado a mayores de 65 años, en traumas de baja energía, caídas de nuestra propia altura cuando nos golpeamos al rodar por una escalera, nos golpeamos al caernos de una silla contra un objeto contundente, por huesos frágiles, mala calidad ósea en la columna cervical. O sea, tenemos dos modalidades en los extremos de la vida para lesionarnos la columna cervical, y en esto especialmente asociado a las fracturas con huesos de mala calidad. Siguiente. La mortalidad está descrita desde los 17 hasta los 50, hasta el 50% en los traumas de columna cervical, obviamente porque las fracturas más o menos altas en los niveles 4, 5, 3, 4 están asociados a compromiso de núcleos respiratorios que llevan a que los pacientes no sobrevivan en los traumas iniciales. Es muy importante y quiero hacer un énfasis dramático en que el cuidado en el sitio del accidente es fundamental. Desafortunadamente sabemos que en nuestro medio latinoamericano no muchas veces los cuidados son tan buenos y tan serios como en otras latitudes, y entonces en el afán de auxiliar a los heridos no se tiene cuidado del manejo de la columna cervical y muchos de estos pacientes fallecen o tienen lesiones secundarias
que no ocurrieron en el momento del accidente, ocurren en la movilización de los pacientes de su columna al tratar de sacarlos del vehículo, al tratar de auxiliarlos. Lo que se hace es que se les hace un daño mayor. Y entonces, pues, fallecen o se lesionan más en el momento del trauma, y esta mortalidad se ve incrementada por esto, y esto está claramente descrito en la literatura. Siguiente. Siguiente, por favor. Listo. La inmovilización y la estabilización de la columna, estas son las medidas generales, el ABCD que ya todos conocemos. Es muy importante sospecharlo en los pacientes inconscientes o en los pacientes que vienen intoxicados. Los pacientes inconscientes, obviamente, motivo del trauma, o en las personas mayores que vienen en procesos de intoxicación alcohólica o el uso de drogas, que cada vez es más frecuente en nuestra población. Hay mucha discusión todavía cuál es el método ideal de diagnóstico para evaluar a estos pacientes en los servicios de urgencias. Obviamente, donde hay alta tecnología, lo que se llaman los full body scans, muchas veces son los métodos ideales, que es entregar al paciente de las lesiones completas, pero en los pacientes que están en estado de intoxicación o en estado de inconsciencia, tener una radiografía óptima cervical es totalmente indicado siempre para hacer el diagnóstico de este tipo de lesiones. Siguiente. Siguiente. Una cosa fundamental, y lo quiero recalcar con esta, fíjense la radiografía del lado mirando de frente a la pantalla del lado izquierdo. Uno puede decir, miren, la radiografía de este paciente no tiene ningún problema. Y miren que una radiografía incompleta que no deja ver, miren lo que mostró una imagen de la derecha. Miren la lesión tan dramáticamente importante que tenía el paciente y no fue diagnosticada adecuadamente. ¿Por qué? Por la radiografía inicial, la persona que la tomó, la vio, dijo, el paciente no tiene ningún problema. Y miren la lesión tan importante que tenía. Y fue diagnosticada más adelante con las consecuencias que tuvo para el paciente. Este es un paciente que claramente tenía una lesión que se diagnosticó tardíamente. ¿Por qué? Por negligencia en no tener lo que siempre recalcamos. La radiografía de la columna cervical debe ver completamente la columna cervical. Si no podemos, por razones de que los hombros no lo dejan visualizar, de que el paciente tiene una anatomía que no nos permite ver, entonces tenemos que asegurarnos tomándole un estudio imagenológico como es el de la derecha, que nos permita ver la integridad completa. Siguiente. Ya el doctor Palma nos ilustró con maestría la clasificación de Allen y las siguientes clasificaciones. Siguiente, por favor. La clasificación tipo A. Solo quiero hacer una precisión aquí, y es que en estas lesiones que muchas veces tendemos a pensar que por este tipo A tienen una mayor benignidad, no debemos desconocer que hasta en un 54% hay lesiones neurológicas asociadas. Siguiente. En las tipo B, hasta en un 84% hay lesiones asociadas. Siguiente. Y eso simplemente como un repaso, aunque ya fue muy bien descrito, como quiero recalcar por el doctor Palma, este pequeño algoritmo que nos va diciendo cómo podemos tipificar, y les quisiera recordar que esto pues, se puede bajar del internet, que ahora entre más jóvenes son los colegas, más rápido acceso tienen a todo
Este es un dibujito que se puede cargar muy fácilmente, que nos permite rápidamente clasificar nuestra fractura en un solo pantallazo para saber dónde estamos ubicados en el momento de clasificar la fractura. Siguiente. Los modificadores que ya también resalto fueron magistralmente expuestos, que son fundamentales, y yo creo que la clasificación, y como él muy bien dijo, pues no existe clasificación perfecta. La clasificación de las fracturas cervicales de la AO nos ayuda en forma muy importante, sobre todo al momento de tomar decisiones de qué es lo que vamos a hacer. Tal vez una cosa que quisiera resaltar en términos, si es que la clasificación tiene una cosa fundamental, es que nos permite comunicarnos entre nosotros para cuando uno llama a un colega y le dice, mire, te voy a remitir un paciente que tiene este tipo de lesión, tiene una fractura tipo A3 con una neurología N4, con un modificador M2, pues la persona se puede hacer una imagen cerebral de qué tipo de paciente va a recibir. Y esa es otra de las virtudes de una clasificación. Siguiente. Siguiente, para no detenerme que esto ya fue expuesto. Sí. Entrando en el tema, las indicaciones quirúrgicas vienen, que uno lo que siempre tiene que determinar es, yo voy a decidir operar un paciente basado en qué. Y yo creo que eso es lo que uno tiene que preguntarse. ¿Lo voy a operar? ¿Sí o no? ¿Le voy a dar manejo conservador? ¿Sí o no? Porque yo creo que finalmente cuando alguien llega a un servicio de urgencias, el paciente y su familia lo que le preguntan a uno es, doctor, ¿qué le va a hacer o qué me va a hacer? ¿Me van a operar? ¿O me van a mandar con un collar? ¿Me van a mandar con un chaleco? ¿Me van a poner un yeso? ¿O me van a decir, váyase a su casa tranquilo y cuídese? Y yo creo que ahí está la cuestión a definir. Y el término es, en mi opinión, uno debe decir, este paciente tiene una lesión neurológica que amerita operarle. Ese es el punto. ¿Necesita una cirugía para solucionarle una lesión neurológica o necesita una cirugía para corregirle una inestabilidad que lo llevaría a que su columna al futuro tuviera problemas de tipo óseo en términos de alineación o de tipo neurológico en términos de compromiso de su función al futuro? Yo creo que esos son los dos puntos fundamentales que nos llevan a ofrecerle o a brindarle al paciente una opción quirúrgica. Siguiente. Para permitir que ese paciente soporte fisiológicamente una carga, preserve sus relaciones anatómicas y mantenga integridad de sus estructuras neurales, para que al futuro no tenga deformidad, no tenga dolor y preserve la función, como lo demuestran estas imágenes tipificadas con la diapositiva. Siguiente. ¿Cómo operar? ¿Cuándo operar? Perdón, sí o no. Y de nuevo, en la columna cervical, por vía anterior, por vía posterior. Hay varias consideraciones a tomar. ¿Cómo lo hacemos? Y una cosa fundamental es, sabemos hacerlo. Yo siempre, otra cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la... Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? La alineación para obtener, que se obtiene mediante reducción. La estabilidad que se obtiene mediante instrumentación. La biología que se va a obtener con consolidación y fusión. Y la función que se obtiene tardíamente mediante un proceso de rehabilitación. Siguiente. Viene la decisión. ¿La reducción se debe hacer cerrada o abierta?
La reducción se puede hacer cerrada con un paciente despierto. Ya les vamos a mostrar cuáles son las contraindicaciones de la reducción cerrada abierta. La espondiloartrosis severa, los pacientes con espondilitis anquilosante, la osificación del ligamento longitudinal clara. Yo personalmente creo que masivas, pero las hernias discretas, las hernias moderadas, hay que definir dónde están localizadas, cuál es su magnitud. Es una herniación fresca, es una herniación vieja. Risolo, en un artículo ya clásico de 50 donde analizó 55 pacientes, hablaba de que no había alteraciones post-reducción, y eso es ampliamente conocido, y artículos posteriores han mostrado qué pasa con esas hernias, y en términos generales uno puede decir que si uno tiene dudas con respecto a cómo se va a comportar esa hernia, la vía anterior es lo recomendado para uno estar tranquilo de que no va a tener problemas con la reducción. Si uno tiene la tranquilidad de que esa hernia es pequeña, discreta, es una herniación que no es tan fresca y no es tan masiva, puede hacer la vía posterior. Siguiente. La reducción cerrada, bien conocida, y los que ya tenemos unos años, la hicimos durante muchísimo tiempo. Reduce el dolor, limita el daño neurológico, se coloca el cuello en una flexión de 20 a 30 grados, uno va colocando peso progresivo, 2 kilogramos durante cada 10 o 15 minutos, y uno va haciendo controles imagenológicos. Hoy por hoy yo lo hago en una sala de cirugía con un intensificador de imagen, con una mesa, con la mesa quirúrgica de una vez, que me permite una reducción progresiva, y que de una vez puedo pasar al paciente a cirugía, porque después giro la mesa y opero, y puedo decidir si lo hago por delante o por detrás, con la mesa que me permite posicionar al paciente donde quiero. Mayor éxito en luxaciones puras bifacetarias, pero pues claramente los tiempos han cambiado. Esto era como se hacía antes, esta es una foto antigua, pero hoy con las mesas quirúrgicas que me permiten girar el paciente en sándwich para el lado que quiero, pues obviamente se han facilitado las cosas muy claramente. Siguiente. Este es un artículo que les recomiendo a todos que lo miren, porque es un artículo maravilloso, toma en cuenta estas características: la incuria morfológica, el estado neurológico, si está intacto, si le da uno menos de 3 puntos o más de 5 puntos, si menos de 3 puntos no hay indicación de hacer cirugía, más de 5 puntos indicación de cirugía. Obviamente en 4 uno queda ahí, como decimos en Colombia, yo no sé si ustedes usan en Venezuela el término su merced, pero nosotros decimos aquí, su merced es un apelativo cariñoso para referirse a las personas. Menos en 4 uno queda entre su merced y mi señora. 3, no cirugía. 5, sí absoluto para cirugía, pero les recomiendo la revisión de este artículo, que es un artículo maravilloso para decidir cuándo cirugía o no. Siguiente. Siguiente. Perdón. Abordaje. Entonces, este también es un muy buen artículo que le dice a uno que cuando uno tiene que evitar la vía anterior, o está indicado hacer la vía anterior, cuando uno tiene que remover el disco. Nuevamente volvemos a la indicación absoluta para remover el disco. La cirugía anterior tiene como ventaja que tiene una muy buena tasa de fusión, que mejora notoriamente la alineación cuando uno tiene una muy pobre alineación producto del trauma, y que obviamente las complicaciones con la herida son infinitamente menores que la vía posterior. La vía posterior tiene como ventaja la altísima tasa de fusión, no tiene problemas con la disfagia. Uno debe evitar la vía anterior cuando tiene problemas de fracturas severas del platillo vertebral, cuando hay fracturas facetarias. Las desventajas de la vía posterior, que aumenta las tasas de infección y que puede llevar a fenómenos de malalineación
indudablemente. Siguiente. En el abordaje anterior, hay los que nos gusta el abordaje por el lado derecho, hay los que les gusta el abordaje por el lado izquierdo, cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por el lado derecho, indudablemente, el riesgo del recurrente laringio, el lado izquierdo, el riesgo del conducto torácico, depende de si uno va más alto o más bajo. Aquí está esquemáticamente mostrado. Yo personalmente, de muchos años de haber hecho abordajes del lado derecho, no he tenido solo en un par de ocasiones problemas con el recurrente laringio. Uno quedó con cierta molestia que nunca recuperó y el otro recuperó. Hay que estar pendiente, buscarlo, mirarlo, no buscarlo, estar pendiente de si uno lo ve, repararlo y rechazarlo con cuidado, pero estar atento a él. Nunca he entrado, yo, la que quiso entrar por el lado izquierdo, pero yo personalmente siempre entro por el lado derecho. Siguiente. ¿Cuáles son las técnicas, como recomendación técnicas para la vía anterior? Yo uso la técnica del joystick, que es como a mí personalmente me gusta hacerlo, que es usar los pines de reducción para manipular el cuerpo vertebral, la denominada técnica del joystick, y me funciona bastante bien, que es lo que es fundamental cuando uno va a usar la técnica del joystick, es fijarse muy bien la inclinación, como está mostrado aquí, la inclinación donde uno inserta el pin del dispositivo para poder reducir, porque si uno no tiene cuidado en qué posición lo inserta, después no le va a servir para manipular. Y después con el disector de Free, introducirlo con mucho cuidado para que no se le vaya a uno, porque uno olvida que el cuerpo luxado no tiene la misma relación anatómica y se puede ir fácilmente dentro del canal. Siguiente. En la vía posterior, simplemente pues para mostrarlo aquí objetivamente, la decisión es muy fácil, el abordaje es muy sencillo y pues indudablemente ya cuando uno tiene una luxación unifacetaria que uno considera que no la logra reducir o que va a tener dificultades para reducir, yo normalmente en las reducciones de la vía facetaria me gusta usar la técnica del montallantas, que es introducir el free y hacer palanca para reducir la faceta. Algunas veces cuando la faceta está muy imbrincada y creo que va a ser mucha la fuerza que voy a hacer, simplemente remodelo, muerdo un poco la faceta para que sea más fácil la reducción. Siguiente. En caso de no conseguir la vía por vía posterior, aquí muestro los puntos de abordaje para la colocación de los tornillos, cada cual como más le gusta, Roacamil, Maguer, Anderson. Inclina uno el tornillo en diferentes posiciones, hay que tener muy claro uno y conocer las diferentes localizaciones anatómicas, porque en esto sí es muy importante saber que uno tiene que conocer los diferentes puntos de entrada de los tornillos, porque no siempre uno puede acceder a todas las posiciones anatómicas. Siguiente. Bueno, ya les hablé esto de las técnicas de la vía posterior, ya les conté cómo era. Siguiente. Los abordajes combinados, pues obviamente muchas veces uno tiene que acabar haciendo abordajes combinados, eso pasa con alguna frecuencia y eso lo determina uno de acuerdo a la reducción que obtuvo. A veces uno hace un abordaje posterior, quedó satisfecho y en el control postoperatorio se da cuenta que quedó un disco adentro, que la reducción obtenida no es satisfactoria y tiene que acabar haciendo un abordaje anterior complementario. Siguiente. Esto es simplemente como una cosa anecdótica. Yo no la he hecho, pero está escrita en la literatura y está cogiendo cada vez más fuerza la técnica de paciente sentado, que le permite a uno en un solo acto quirúrgico, con el paciente abordado, dos equipos trabajando, que es abordar anterior y posterior en un solo momento. Nunca lo he hecho, aparece en la literatura, los que lo pregonan dicen que funciona muy bien. Yo no lo he hecho, yo tengo la mesa
sofisticada que me permite voltear al paciente en sándwich, hago una vía y inmediatamente volteo al paciente en sándwich y hago la vía complementaria. Siguiente. Esta es lo que les decía, la cirugía de reconstrucción circunferencial simultánea, posición sentada. Aquí está el artículo que muestra los resultados de los autores con muy buenos resultados. Siguiente. Todo por anterior. Este es un artículo que también les recomiendo que lo revisen. Muestra con un sistema de clasificación, cuando da más de 7 puntos, muestra que si se hace todo por anterior, es una revisión, habrá que complementar con un artículo que creo que van a publicar más adelante. Les va mal a los que da más de 7 puntos si lo hacen todo por vía anterior, y es una muy buena revisión porque le dice a los que son partidarios de que todo se puede hacer por vía anterior, que todo se puede hacer por vía anterior, cuando da más de 7 puntos sabemos que el resultado a largo plazo va a ser mal, y lo describen como sistema de evolución PLIX, y les recomiendo que le echen una mirada a este artículo. Siguiente. Y es la evaluación que le dice a uno que los que tienen más de 7 les va a ir en el largo plazo, va a tender a fallar lo que se haya hecho. Siguiente. Este algoritmo, que no voy a entrar en detalle porque creo que ya soy muy pasado de tiempo, le permite a uno ir mirando si la fractura es por compresión, sin fractura del cuerpo, y le va a uno diciendo cuándo tiene que ir haciendo abordaje posterior, abordaje 360, abordaje anterior únicamente, o abordajes combinados. Siguiente, creo que con esto ya acabé la presentación. Y les dice a uno cuál es no cirugía, cirugía anterior, cirugía posterior, y finalizo con esta diapositiva, y creo que ya ahí tengo unos casos clínicos y al final queremos discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por compartir toda esta experiencia en relación a la toma de decisiones. Más que todo, retomamos un poco las características de la lesión y cómo es interesantísimo a la hora de plantear sistemas de clasificación y algoritmos de trabajo, cómo tiene el cirujano herramientas, pero no debe dejar de tomar en cuenta nociones básicas para la toma de decisiones, tanto abordaje como el tipo de escogencia. En este caso, fíjense lo importante de nuevo de mantener estabilidad, prevenir lo que son las deformidades, bien sea postquirúrgicas o asociadas a la lesión, a la fractura, y que todo se traduzca en adecuados y buenos resultados a corto y largo plazo. Gracias por su tiempo, doctor Rodríguez, excelente como siempre, bien claro. Ahora vamos a dar la bienvenida al doctor Dávila. Creo que, bueno, se nos acaba el currículum del doctor Dávila, pero amplia experiencia en la cirugía de columna, maestros de muchos de los integrantes de esta especialidad, de los que estamos aquí, los que hemos estado, miembro chairman de la Spine, miembro de la Sociedad de la Zona de Cirugía Ortopédica y Traumatología, coordinador del comité de columna. Creo que su actividad docente brilla en Maturín. Ha llevado de la mano la subespecialidad de cirugía de columna con un nivel como quisiésemos llegar. Vamos a compartir un poquito la experiencia del doctor Dávila en lo que es las opciones de tratamiento quirúrgico para este tipo de fracturas, estas lesiones que, bueno, insistimos siempre en los especialistas en formación, se ven enfrentados en los hospitales con todos estos traumas de alta energía, y ahora recientemente con caídas de altura en pacientes de más edad, pero con una experiencia
como el grupo que está bajo la tutela del doctor Dávila, creo que vamos a tener un poco de luz a la hora de tomar decisiones. Bienvenido, doctor Dávila. Buenos días, muchas gracias. Y bueno, primero un saludo para Andrés, un gran amigo como él lo dijo, de tiempo, un gran profesor para nosotros. De él hemos aprendido mucha de su experiencia, hemos aprendido muchísimo. Agradecido de ti, Nelson, por la invitación, de verdad, por la deferencia de habernos invitado. A Reni Cárdenas, también por la deferencia, y bueno, un poco compartir sobre este tema, ¿no? Ya Andrés ha hecho una excelente exposición de lo que es el manejo a través de los abordajes, la escogencia del abordaje. Y posiblemente vamos a tener coincidencia en lo que vamos a hablar. Sin embargo, queremos darle un valor a la clasificación, y es cómo utilizarla como herramienta para la decisión de la cirugía, que es uno de los fundamentos de la clasificación. Entonces, obviamente hay algunos principios que nosotros tenemos que considerar, y básicamente los 4 principios básicos del tratamiento quirúrgico de la fractura, que fue diseñado originalmente para la fractura de la columna torrecolumbar, pero que son bien aplicables para el tratamiento de la columna cervical subaxial, que son la reducción, la descompresión, la estabilización y más recientemente la economía de los segmentos sanos. Y lo otro, un tema que acaba de mencionar Andrés también, que es analizar el índice o el score de la severidad de la lesión. Eso nos permite a nosotros diferenciar cuándo operar y cuándo no operar, y como dijo en el medio, cuándo no saber si ir para allá o para acá. Pero básicamente tenemos 2 niveles. El nivel borderline, que tiene 4 puntos, que es donde nosotros decidimos, o la experiencia del cirujano puede decidir operar o no operar, y después de los 5 puntos en adelante que convierten todas las fracturas de tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿qué hacer y cómo aplicar esta clasificación que muy bien pudo detallar Javier hoy en la mañana? ¿Cómo aplicarla al tratamiento quirúrgico de las fracturas? Entonces, cuando hablamos de las fracturas tipo A, que ya dijimos que eran unas fracturas por compresión, en las cuales no hay lesiones de los elementos posteriores, básicamente la cirugía, el abordaje indicado es la cirugía vía anterior, excepto en el que pudiera estar asociado a otro tipo de lesión. El tema de los abordajes siempre ha sido, si es derecho o izquierdo, siempre ha sido controversial. Sin embargo, la literatura reporta algunos artículos donde dice que ya hoy en día no existe tanta diferencia entre uno y otro abordaje. ¿Qué es importante de la técnica? Que debes ver, como es una lesión anterior por compresión, debe haber una correcta liberación medular. Básicamente, como son fracturas por estallido o por compromiso de la columna anterior, la intención primero es hacer una corpectomía para hacer la liberación. Después, obviamente, restituir lo que la clasificación dice que fue afectado, que es el balance sagital de la columna cervical. Y eso lo hacemos con la corpectomía y con la colocación de algún espaciador intersomático. En nuestra experiencia en particular, el injerto tricortical de cresta ilíaca ha sido un gran aliado. Y obviamente darle estabilizada anterior con una placa de compresión o una placa de estabilización anterior. Entonces, fíjense, en un caso voy a tratar de ilustrarle esta aplicación a la clasificación con algunos ejemplos. Esta es una fractura tipo A, una fractura por estallido anterior de C5. Entonces, fíjense, ¿qué sería lo ideal? Restituir con injerto de cresta ilíaca, como hemos colocado acá, y por la vía anterior colocar una placa de soporte anterior, que es lo que hacemos en la cirugía, en las lesiones tipo A, que es lo que hicimos en la cirugía. Fíjense la ilustración previa y lo que logramos hacer después. Este es otro caso, un caso muy, muy particular, porque este es un paciente de 19 años de edad. Si uno ve la radiografía así, pudiera incluso pasar la lesión desapercibida. Pero cuando vemos la resonancia, vemos acá en la tomografía, vemos que hay una lesión del cuerpo vertebral. Que pudiéramos incluso decir, estar ahí entre, según el índice de la severidad de la lesión, estar entre sí, no la opero. Pero este paciente de 19 años de edad, casualmente, tiene una lesión
en C2, una lesión a nivel del pedículo, o mejor dicho, una espondilolisthesis traumática de C2, lo cual hace que uno pudiera tener algunas consideraciones especiales. Sin embargo, la posibilidad de tratamiento conservador sigue estando en el tapete. Entonces, fíjense, esta es la tomografía, y esto es lo que nosotros nos planteamos en este paciente: resolver el problema de las fracturas del cuerpo vertebral, hacerle una estabilización vía anterior, y como teníamos esa lesión de C2, decidimos colocarle un tornillo de Judet y resolver todo por vía quirúrgica. Entonces, estos son los resultados de este paciente, y estos son los resultados radiológicos de este mismo paciente. Otro caso, una fractura de estallido de C5, también, lo que nos hace pensar que debemos restituir la columna anterior, y hacemos corpectomía, colocamos injerto tricortical de cresta ilíaca y colocamos una placa de fijación anterior como plan para esta cirugía, y eso fue lo que hicimos, obteniendo buenos resultados. El tema de las lesiones tipo B, y particularmente de las lesiones tipo B1 y B2, y como dijo Andrés, y es importante que siempre estemos claros en eso, es la posibilidad de la afección del disco intervertebral, o que el disco sea el responsable, porque es diferente tener esta lesión con un paciente que está neurológicamente indemne, o un paciente que tiene una afección neurológica en la cual nosotros pudiéramos sospechar que la lesión neurológica es producto de la migración del disco y no propiamente de la lesión del cuerpo vertebral. Entonces, esto nos ayuda a hacer una orientación de acuerdo a la clasificación hacia tener la necesidad de hacer un abordaje anterior, y tomando en cuenta la lesión de los elementos posteriores, que tiene que ver con la lesión tipo B2, entonces la consideración de la necesidad de hacer un abordaje posterior. En los casos que no exista migración del disco intervertebral, el tratamiento a elegir es sencillamente posterior. Reducción y fijación con tornillo a nivel de las masas laterales, y hacer artrodesis vertebral posterior. La elección del abordaje posterior como única técnica quirúrgica pudiera, en algunos casos donde hay un compromiso importante del cuerpo vertebral, a tener una cifosis postraumática como resultado del trauma. Y otro tema importante que lo mencionó Andrés también, y para nosotros sí sigue siendo parte del protocolo, es la reducción a través de la tracción cervical, la tracción craneal de estas lesiones. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, si nosotros logramos hacer una reducción cerrada, el abordaje, la técnica de abordaje va a ser simplemente anterior. Y incluso en aquellos pacientes donde tienen lesiones, donde aparece una lesión neurológica, donde tenemos la sospecha de que el disco es responsable, entonces, como vamos a hacer una vía anterior, ya estaríamos resolviendo también el problema del disco intervertebral. En el tipo de lesiones tipo B3, que es la única lesión de la columna cervical que se produce por distracción, entonces la vía de abordaje es la vía de elección. El problema técnico en el caso de la lubricación por el abordaje de vía anterior es que no lleva a cabo una adecuada reducción de la deformidad. Y entonces, en algunos casos, y sobre todo si hay inestabilidad importante a posterior, necesitaríamos entonces hacer una vía posterior y hacer artrodesis vertebral posterior. La complicación de este abordaje, de estas lesiones tipo B3, es que pudiera persistir una inestabilidad ligamentaria, por lo cual se haría necesario entonces hacer una fusión posterior a través de un abordaje posterior. Fíjense, un ejemplo aquí, claro, de una lesión que luce ser una lesión bastante inestable, porque hay lesiones anteriores, porque hay una lesión importante posterior de los elementos posteriores. Entonces nosotros pudiéramos hacer un abordaje posterior, colocar, como ven ustedes en la ilustración acá, un tornillo a las masas laterales, y hacer un abordaje anterior, restituir el balance sagital de la columna cervical y hacer una fijación anterior con una placa autoestable, que es exactamente lo que se hizo en este caso.
El tema de las lesiones tipo C, que son las lesiones más severas de todo el punto de vista, tanto desde el punto de vista de estabilidad como el punto de vista de la frecuencia de asociación a lesiones neurológicas, lo cual lo hace una lesión siempre de tratamiento quirúrgico. Para este tipo no existe un abordaje estandarizado, hay que analizar individual cada caso por las asociaciones con lesiones tipo A, con las lesiones tipo B, y entonces poder definir para cada uno de los casos cuál sería la cirugía mejor indicada. En los casos de que no haya fractura del cuerpo vertebral ni migración del disco intervertebral, entonces el tratamiento sugerido sería la vía posterior, fijación a la masa lateral y abordaje y artrodesis vertebral posterior. Si no existe fractura del cuerpo vertebral, pero hay una migración del disco, el abordaje es necesario hacer la vía anterior o hacer la vía combinada de acuerdo a la inestabilidad que este tipo de lesión nos produzca. En los casos que hay una fractura del platillo vertebral y luxación fascietaria, se sugiere abordaje anterior, fijación a las masas laterales y artrodesis vertebral posterior. Si se asocia una fractura por estallido, debe realizarse un abordaje combinado porque hay un gran compromiso de la columna anterior. Y debido a la alta energía del trauma y de las lesiones asociadas que pueden estar en estas lesiones tipo C, el mayor porcentaje de los casos van a ser de tratamiento de doble abordaje o 360 grados. Algunos ejemplos acá para ilustrar. Fíjense esta lesión y valga el comentario de Andrés, que siempre es necesario tener una radiografía que incluya C7 y si es posible algo de T1 para tener una visión clara de lo que es la columna cervical. Este es un paciente de 25 años de edad que posterior a caídas de altura presenta un traumatismo de inflexión de la columna cervical. Entonces, en este caso particular, abordaje posterior y colocación, artrodesis, fijación a las masas laterales y artrodesis vertebral posterior. Esta es la resolución del caso. En este caso vemos que hay un desplazamiento muy significativo acá, una lesión según la clasificación de la lesión vertebral traumática tipo C6, C7, F4BL, porque hay una lesión bilateral de la faceta. En este caso, entonces, el abordaje, según la clasificación, es un abordaje posterior y como es una lesión altamente inestable, hacemos un abordaje anterior también y hacemos una fijación anterior para darle la estabilidad necesaria en este caso, que fue exactamente lo que se hizo acá. Este otro caso, una lesión traslacional anterior, como pueden ver ustedes acá, fijación con tornillo a las masas laterales y artrodesis vertebral posterior y estabilización anterior por la inestabilidad de la lesión. Este caso que está acá. Y este caso en particular se los coloqué porque es una técnica desarrollada por uno de nuestros compañeros aquí de trabajo, que inicialmente los trabajos que nosotros revisamos era una técnica que solamente se había desarrollado en cadáveres. Y bueno, nosotros pensamos que pudiera ser una buena opción para el tratamiento de estas lesiones. Se hace una reducción vía posterior y se coloca injerto tricortical y una fijación con un tornillo de 3.5 que fije el tornillo y ambos cuerpos vertebrales. No es una técnica fácil, es una técnica demandante. La colocación del tornillo es sumamente difícil. No hemos tenido complicaciones hasta ahorita con los casos, sin embargo, tenemos el temor de que pudiera pasar con el tornillo y como les digo, la colocación del tornillo ha sido sumamente difícil por la inclinación que hay que darle al tornillo. Y casos mucho más severos como este, que además de ser una lesión muy inestable, muy inestable, es un paciente de edad, lo cual nos hace enfrentarnos a un paciente con un stock óseo bastante comprometido. Este paciente lo operamos 2 veces, realmente no tengo las imágenes intermedias, pero este paciente en la primera cirugía hicimos una instrumentación un poco más corta, pensando en aquello de la economía de los cementos sanos, pero no soportó el stock óseo, hubo un desplazamiento, un aflojamiento del implante y tuvimos que reintervenir y tuvimos que extender la instrumentación de él por sus características óseas. Y esto se lo coloco porque pareciera
que fue una idea loca de nosotros, pero que está descrito en la literatura, que es la utilización de las placas de tercio de caña que usamos para la fractura del peroné como elementos de fijación en la columna cervical posterior. Obviamente ya no las usamos, en algunas circunstancias tuvimos necesidad de echarle mano a ellas. Fíjense, esto es lo que describe la literatura, el aplanamiento de la placa de tercio de caña, que es lo que nosotros hicimos acá, para poder darle un moldeo. Tiene dificultades y desventajas, porque primero que la placa no tiene estabilidad intrínseca, o sea, no bloquea el tornillo en ella misma, y la dificultad para hacer coincidir los agujeros con los niveles anatómicos donde debe ir el tornillo en las masas laterales. Pero se las pongo porque es una alternativa que sí utilizamos en algún tiempo y que está descrita en la literatura. En conclusión, no existe abordajes estandarizados para el tratamiento quirúrgico de las lesiones de la columna cervical subaxial, pero hay algunos elementos importantes que hay que considerar. Lo dijo Andrés y lo repito yo acá, tenemos que estar pendientes del disco intervertebral y tenemos que estar pendientes de las lesiones de los elementos blandos de la columna estabilizadores, por lo cual se hace necesario, en muchos casos, la utilización de una resonancia magnética como un elemento para visualizar estas lesiones. Y sobre todo, que es el tema, que es el propósito de mi charla, utilizar siempre y aplicar siempre la clasificación de AO, porque nos habla sobre los mecanismos de lesión y nos permite además entender la morfología de las lesiones y aplicarla en cada uno de los casos de forma individual. Un pequeño cuadro que se parece mucho al que presentó Andrés sobre la elección del abordaje, pero les pongo la parte final porque habla exactamente de la utilidad de la clasificación en cuanto a la elección del abordaje. De manera que tú pudieras un resumen, que Andrés lo hizo en su algoritmo, no me voy a detener acá, solamente quiero darle las gracias, de verdad, una vez más por esta oportunidad de compartir algo de la experiencia que nosotros realizamos acá, de la oportunidad de permanecer siempre activos en la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología, que su norte ha sido siempre la excelencia y la educación, y esta maravillosa oportunidad de compartir con Andrés nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Dávila. Creo que ha hecho no solo resumen, sino una síntesis de puntos que debemos tomar en cuenta. Creo que muchos de los que están conectados, escuchando, que están en formación, y recalcamos la importancia del examen clínico, recalcamos la importancia del entendimiento no solo anatómico, sino biomecánico, y correlacionarlo con mecanismos de lesión. Eso debe ser parte de la formación básica para la especialidad y más que todo en este punto. No parece haber, o sea, el algoritmo nos ayuda un poco, no parece haber recetas de cocina a la hora de escoger abordaje ni qué hacer, pero sí entendiendo lo que está sucediendo, morfología de lesión, implicaciones. Por eso los índices deberían nos ayudar un poco, y eso es lo que debemos, era el objetivo de esto, tener esas pautas bien marcadas en lo que debemos conocer presentar o estar al cargo de una lesión de este tipo. Gracias, doctor Dávila, por su amplia experiencia, doctor Rodríguez también. Creo que tuvimos un grato compartir de experiencia y obviamente de conocimiento. Bueno, volvemos con el doctor Peña. A ver si será, Fren, que lo que hiciste estuvo bien. Repasando todo. Ojalá que... Lo más seguro que nadie sabe. Es un problema. Yo creo que sí, porque conceptos claros pueden llevar al éxito. Así es. De todas formas, para todos los que están con nosotros, si hay preguntas, sugerencias relacionadas al caso, algo a discutir, pueden usar el chat. Por supuesto, estamos pendientes y entenderemos un poquitico inquietudes. Adelante, doctor Efraín Peña. Ok, bueno, recapitulando el caso, tenemos un paciente masculino, 64 años, caídas de altura 4 metros, dolor cervical, bloqueo articular cervical, alteración sensitiva
de las raíces de C7 y C8 derecho. Y estas son las imágenes. Tenemos la radiografía en un corte sagital, donde ya podemos ver que a nivel 2, 3, 4, 5, 6, C5, C6, hay una lesión traslacional. Ya podemos ir más o menos viendo según la clasificación AO qué tipo de lesión es. Si quieren lo pueden ir colocando en el chat y vamos leyendo y al final damos cómo lo clasifiqué yo. Aquí vemos más hacia la izquierda, vamos a ver cómo está el componente facetario. Vemos cómo la faceta del lado derecho está lujada. ¿Ok? ¿Dónde coloco aquí Ok, fíjense acá, la faceta C5, C6 del lado derecho está lujada, incluso hay un fragmento libre, está fracturada, y del lado izquierdo está subluxa, no se logró empotrar ni lujar completamente, pero ahí lo podemos apreciar. Y en el corte axial, pues aquí vemos el corte axial de C5, vemos cómo hay una fractura que compromete el 30% de la masa lateral del lado derecho, y en el corte axial de C6 vemos como hay una fractura de todo, en split de todo el cuerpo vertebral de C6, una fractura A4, una fractura por compresión y una masa lateral flotante. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No sé si hay... ¿Cómo leo aquí los chats? Aquí está el chat. Ok. Sí, estoy revisando, perfecto. Efren, tú dices que la faceta derecha, un compromiso de 30%. Sí, aproximadamente. Si lo dividirían, fíjate, aquí sería el 50%, Sí. ¿ok? Aquí sería el 25%, tiene un cachito más, 25, 30%, ¿ok? Bien. Y la lesión que describes en el cuerpo, un split, sí, con lesión de cortical posterior. Bueno, dijiste que era un burst fracture allí, ¿no? Sí, sí, A4. correcto. Ok. Una fractura A4 S6. Sí, no te seguí. Tú comentaste de la distancia del proceso interespinoso en ese segmento. Aquí vemos que está abierta, obviamente, porque es una lesión tipo C, traslacional, con lujación facetaria bilateral. Correcto. Un empotramiento derecho y una subluxación izquierda. Ambas facetas móviles, ¿ok? Fíjate que ambas están fracturadas, el lado derecho y el lado izquierdo, ¿ok? Entonces, ¿cómo nosotros la clasificamos o cuál fue nuestro diagnóstico? Nosotros la clasificamos como una lesión C5, C6 tipo C por C traslacional con un componente traslacional, una lujación derecha y una subluxación izquierda, por cuanto es un F4 bilateral con una afección, un déficit radicular, que es un N2. ¿Ok? Hay que recordar, y esa era una pregunta que yo le tenía que hacer al doctor Javier, si allí podíamos colocar dentro de acá, colocar C6 a 4. Claro, bueno, la cuestión está en que en la clasificación A nosotros colocamos son las injurias de mayor severidad. Entonces, como tenemos ya la lesión facetaria, obviamente la de mayor severidad en este caso van a ser la parte de las facetas. Podríamos colocar la fractura en este caso de C6 como un diagnóstico en una segunda línea, pues. Pero siempre colocamos en la primera línea la lesión primaria, que sería C5, C6, ya no colocamos la A4 porque la A4 ya no es la lesión de mayor severidad, sino es la tipo C. Y por supuesto, como las lesiones facetarias es la que va asociada a la tipo C, la colocamos en la segunda línea. Podemos colocar en otro subdiagnóstico más y así sucesivamente. Si tuviéramos otra lesión de igual severidad o traslacional, iría en las siguientes líneas subsiguientes y uno la describe en orden cefalocaudal, pues. Ok. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo no en ninguna parte especifico que hay una fractura A4 de C6, pues mi conducta puede ser la que puede estar descrito. Intentar una reducción cerrada y solamente hacer una vía anterior con una fusión intersomática sin hacer ningún otro procedimiento. ¿Ok? Porque para nosotros la fractura A4 es fundamental para saber qué voy a hacer. ¿Qué fue lo que nosotros nos planteamos
Bueno, nos planteamos primero un enfoque anterior. Como vimos, ¿por qué un enfoque anterior? Nosotros vamos al enfoque posterior, no tenemos capacidad en nuestro centro de hacer tracción craneocervical. Vimos que las facetas estaban fracturadas, por lo que supusimos que solo la maniobra del joystick iba a ser muy sencillo hacer la reducción, porque esas facetas estaban móviles, cosa que ocurrió. Entonces, planteamos un enfoque anterior, una reducción facetaria C5, C6 derecha, la izquierda iba a caer porque estaba era subluxo, corpectomía de C6 porque tenía una fractura A4 y una fusión anterior C5, C7 con cesta de titanio más injerto autólogo con fijación con una placa anterior autoestable. Y este fue nuestro resultado. Efren, una pregunta. Ajá. Estás aclarando, fíjense, bueno, muy bueno haber recalcado la importancia de la morfología de lesión para determinar lo que se iba a hacer. Tú dices que no tenías la posibilidad de hacer ninguna maniobra de reducción con paciente consciente, ¿no? No, ni No, tracción. Ok, con tracción craneocervical no tenía. Podría hacer una maniobra manual en quirófano con el paciente bajo sedación, claro, pero lo hago cuando tengo neuromonitoreo y en este no fue el caso. bien. Y bueno, fíjate, hablamos de la importancia de solicitar estudios también. En este caso, una resonancia magnética. Fíjense que estamos haciendo todo el análisis Sí, con claro. los rayos X, la Sí. Sin tomografía. duda una resonancia jugaba aquí un papel importante para poder ver el estado del disco intervertebral y si tenía o no afectación del cordón. Sin embargo, como de entrada nos planteamos el enfoque anterior, pues Exacto. y el paciente hospitalario, pues en aras, ojo, si tenemos todos los recursos debemos utilizarlos, pero en aras de cuestiones económicas, pues mira, vamos a el estudio que más información nos va a aportar es la tomografía versus la resonancia. El paciente solamente podía hacerse un estudio en privado y decidimos la tomografía, porque ya de Perdón, entrada hemos doctor, planteado la vía anterior. perdón, Sí. doctores, Ajá. les meto la cucharada. Ajá. Sí, fíjate, Frank, que yo creo que cuando tú haces esa revisión de literatura, obviamente estás dando un paciente con una lesión neurológica, un N2, estás entendiendo bien la morfología de lo que está sucediendo y estás escogiendo un abordaje anterior. Entonces, no todo el mundo tiene disponibilidad de resonancia magnética, no siempre puedes demorarte en obtener una resonancia magnética. Y aquí está claro lo que tienes que tener como cuidados a la hora del tratamiento. Entonces, y sí quería que estuviese ese comentario. Obviamente los recursos y cuando hay algo neurológico quieres entender completamente lo que está pasando en el canal, indicas la resonancia, pero porque acá pudimos, entre comillas, prescindir de ella. Correcto, correcto, porque planteamos de entrada la vía anterior. Si Exacto. fuésemos decidido primero ir por una vía posterior, obviamente la resonancia era indispensable, porque yo no sé si en el momento en que yo reduzco la lesión, el Peor. disco me migra hacia posterior y me produce la lesión neurológica que no se produjo inicialmente. El Perfecto. doctor Rodríguez iba a hacer un comentario. Sí, sí, quería hacer dos comentarios. Uno, en la clasificación, estoy de acuerdo que uno ordena en la clasificación por niveles, como bien mencionaron, pero obviamente tiene que mencionar la fractura del cuerpo porque es una parte fundamental de la terapéutica que va a establecer. Si bien la lesión primordial es la C porque es una fractura translacional que determina el principal componente de la lesión, no puede desconocer el compromiso vertebral y entonces tiene que dejarlo mencionado en términos de la nomenclatura. Entonces, como bien mencionaron, tiene que ponerlo en algún aparte de la clasificación. Entonces, tiene que quedar mencionado. Lo segundo, el comentario que tú hacías ahorita, y es que si uno no dispone de la resonancia, yo creo que esa es una realidad en nuestra Latinoamérica querida, que no en todas partes tiene una resonancia. Sin duda alguna, uno tiene dos opciones, o bien hacer una maniobra de reducción cerrada, progresiva, lenta, donde puede, si no tiene monitoreo, puede hacer un monitoreo clínico.
porque uno con una maniobra de reducción cerrada puede clínicamente ir viendo qué le va pasando al paciente y detener el proceso de reducción. Esa es una opción que es perfectamente válida. El paciente le va refiriendo a uno que va sintiendo y la posibilidad de que un paciente se deteriore bruscamente es prácticamente ninguna. O segundo, lo que tú bien planteas, y es que si uno no tiene la capacidad de tener una resonancia, la vía anterior es el método seguro, porque le permite a uno establecer la decompresión del canal sin riesgo de que se vaya a deteriorar por un disco que se vaya a meter adentro, y mucho más si el plan quirúrgico es una corpectomía, porque obviamente nadie entra a hacer una disectomía sin uno remueve el cuerpo, y al remover el cuerpo se va por subsiguiente, por defecto, pues el disco con esa remoción del cuerpo. Entonces ahí está matando dos pájaros de un tiro y obviamente asegurando la integridad neurológica de ese paciente. Y así fue que hicimos, doctor. Fíjense el resultado, el prequirúrgico, preoperatorio, obviamente siempre y como recomendación siempre verificar, aunque vayas a hacer la corpectomía, verificar que hiciste la reducción facetaria, porque he visto muchos casos que no hacen la reducción facetaria. Hacen la corpectomía y sigue el desbalance sagital. Claro. Y si las facetas no están reducidas, no vas a tener una buena colocación del implante, y el implante va a fallar y va a quedar una estructura la parte más grave es que si uno no verifica antes de colocar el implante que las facetas estén en posición, el implante le va a quedar mal puesto y va a fallar porque va a quedar móvil, porque la placa no tiene la posibilidad de sostener, por más fijo que quede puesto ese implante, no se tiene, porque el mecanismo rotacional, la placa no es capaz de contener la columna en rotación. Esa es una cosa que tiene que quedar claro para todo el mundo. Las placas son estables, entre comillas, en carga axial, pero no son estables en carga rotacional. Correcto, correcto. Fíjense el resultado. Ajá. ¿Esto lo hiciste en agudo o se demoró un tiempo? Agudo, agudo, bueno, subagudo, porque ya una semana. Tardamos una semana en hacer la reducción y la corpectomía, más la estabilización. Esta cesta de titanio está rellena con el mismo cuerpo de ese 6, que fue removido, y se hizo una fusión C5-C7. ¿Y cómo te Sin fue con la embargo, reducción? hay otra, no sé si hay alguien que tenga algún comentario, o porque yo todavía me hice muchas preguntas, ¿no? Con respecto al caso intraoperatorio. No sé si alguno de los del panel se la hagan. Si nadie se la hace, yo sigo. No, te estaba preguntando, ¿cómo te fue con la reducción? Excelente. Como te dije, al tener la Digo, faceta en derecha sufrimiento del cirujano. libre y la izquierda libre, pues en verdad redujo bastante fácil. Bien. Obviamente ya habíamos removido el cuerpo vertebral también, y al colocar la cesta la estabilidad que dio la cesta fue importante. Fíjense cómo está bien anclado a lo que es todo el centro anterior del cuerpo vertebral. Otra de las cosas que hago es que cuando hago el corte siempre dejo unas pestañitas para que se incrusten como estabilizador, como garras en los emplays. La C, claro. Una pregunta. Yo creo que Ya va, que va a preguntar aquí Javier. En relación a la reducción facetaria, ¿la realizas antes de la corpectomía o después de la corpectomía? Fíjate, en este caso yo primero hice la disectomía. Lo primero que hice fue la disectomía C5, C6 y C6, C7. Una vez que hice las disectomías, con resección de ligamento común vertebral posterior incluso, hice la reducción. Después que hice la reducción, hice la corpectomía. Después de la corpectomía, coloqué mi implante y fijé con mi placa. Bien. Aquí voy a mostrarles la yo creo, Efraín, bueno, tiene la visión antero-posterior. Fíjense la colocación de la cesta de la placa. Y otro, porque yo igualito decía, bueno, el compromiso ligamentario posterior no creo que esté alterado, porque no había aumento del espacio interespinoso, pero muy probablemente ese ligamento todavía estaba elongado, más no roto, porque fíjense que el compromiso fue facetario.
pero qué tan inestable me pudo haber quedado. Entonces, intraoperatorio, quitamos los segmentos y decidimos hacer maniobras para verificar la estabilidad del segmento, para ver, para ver la utilidad o no de la vía posterior. Cuando vimos el grado de estabilidad que habíamos logrado con la cesta más la placa, pues decidimos dejarlo de esa manera, y el paciente el día siguiente estaba caminando dado de alta del centro hospitalario. Muy bien. Sí, Efren, veo que fíjate que te dedicaste mucho al tema de la corpectomía y asegurarte de una buena artrodesis, amén de mantener el balance cervical. El doctor Daniel Urbano tiene esa inquietud. Él dice, bueno, clasificamos la lesión tipo C, entonces debimos haber hecho vía posterior. Ahí ya tú estabas más o menos dando tu feeling en cirugía, o sea, repasamos al inicio el tipo de lesión facetaria que había, la reducción. Obviamente sospechamos, como dice el doctor Urbano, de la lesión de los elementos posteriores, pero bueno, haces un soporte anterior con una artrodesis competente, respetas balance y bueno, te das cuenta en quirófano que no tienes mayor inestabilidad. Yo creo que bueno, el seguimiento de pacientes es mandatorio, pero con una reducción adecuada y respetando el balance y una técnica de artrodesis, estas son lesiones que bueno, no sé cuánto tiempo tengas de tu Ya tiene 2 postoperatorio. años de posoperado. Ok. Tiene 2 años, se mantiene, ya hay fusión, Mm, eso tiene un control tomográfico, no lo tengo acá, pero evolucionó satisfactoriamente. Pero la pregunta que están haciendo es totalmente válida, sí. por eso no está dentro del protocolo quitarle la sujeción al cráneo, pero nosotros quitamos la sujeción al cráneo y hicimos el movimiento de flexión, inclinación lateral para verificar la estabilidad del segmento, porque realmente estaba la alternativa de no podíamos. Ahora, Sí, y él ¿por qué pregunta no? que ¿Por si qué? un ¿Por segundo qué tiempo no? vía posterior, tal vez. Ajá, ¿Por qué perdón. no le hiciste la vía posterior? Bueno, realmente no la hice porque es que tengo unas masas flotantes. Si yo me anclo del lado derecho, no iba a hacer nada, porque es que la faceta está fracturada. No sé si me entiendes. ¿Dónde van los tornillos facetarios? En la faceta. En la faceta. Si tengo una faceta flotante, ¿qué tanta estabilidad me va a dar? Tenía yo entonces que hacer una instrumentación extendida. Entonces, ¿cuántos segmentos iba a agarrar? 8 segmentos, con el objetivo entonces de evitar también, ya había involucrado un segmento sano, que era el segmento C6, C7, pues entonces decidimos dejarlo de esa forma. Bien. ¿Ibas a comentar algo, Nelson? No, sí, fíjate que la preguntaba por ahí, dice, bueno, si él pregunta, bueno, necesitaría ¿cómo saber si va a utilizar en ese postoperatorio o necesitaría una vía posterior? Y creo que en parte de la descripción de las lesiones B, se habló un poco de esto, de escoger fijación anterior posterior y fíjate lo que estamos hablando, la evolución en tiempo. Tal vez hay que cuidar esos parámetros de inestabilidad. Y yo creo que, bueno, no es, lo estamos comentando ahora, no es descabellado haber pensado, bueno, hacer la artrodesis posterior de una vez o puede tener un punto de falla posterior. Yo creo que debemos pensarlo, pero el seguimiento creo que nos va a dar La respuesta. respuesta. Fíjense Sí, otra cosa, y es que no podemos tampoco tomar decisiones a la ligera. Hacer una vía posterior tiene una mayor tasa de infecciones, eso no se debe obviar, es un abordaje, en verdad es sencillo, uno hace una instrumentación posterior en menos de 1 hora en ese segmento, pero el abordaje tiende a complicarse, a hacer seromas, a infectarse, a hacer dehiscencia de sutura por el área del pliegue. Entonces, sí, se comentó. o sea, a veces es bueno tú no hacer lo que es necesario hacer. Y en este caso, pues nosotros logramos una buena estabilidad y nos dio muy buenos resultados. Aquí otra pregunta que le están haciendo al doctor Palma. Sí, el doctor Romero, Oh, ¿cómo ajá, diferenciar una otra vez. fractura A3, Ujú. fractura A compresión, que tenga compromiso del platillo superior con un modificador 1? Bueno, tendríamos que específicamente de una B2. Bueno, B2 a ver. Ah, claro. Sí, me imagino Ujú, que él quiere, por el ejemplo que yo puse, ¿no? Porque uno dice M1, es si yo pienso que la A3 está asociada a un no, a una lesión capsuligamentaria. Es decir, yo sospecho, mas yo no estoy 100% seguro exacto. de que sea una B2. Imagenológicamente tengo la radiografía
tengo la tomografía, la clasifico como una A3. Pero no veo esa instancia interespinosa que me dice, oye, es una B2, hay una lesión cápsulo-ligamentaria. Entonces yo voy a solicitar una resonancia. ¿Ve? Que puede, Hago mi puede resonancia, dar dudas ahí también. constato. ¿Ve? Y no veo la lesión facetaria, no veo el bostezo articular de la faceta, no veo nada de eso, pero hay una lesión de la banda de tensión. Ahora, la B2, ¿qué voy a tener? La lesión del ligamento supraespinoso, el interespinoso, el bostezo articular de la faceta, puedo tener asociado la lesión del disco intervertebral o no, y así. Entonces, así es que uno la diferencia. Yo digo M1 es si yo digo, bueno, de 1 a 3 voy a solicitar la resonancia porque no estoy seguro de que esté indemne ese complejo ligamentario y no estoy seguro de que sea solamente una A3. Ahora, hago la resonancia y constato que hay lesión de la banda de tensión, más lo que lo que yo observo, yo puedo clasificarla ya como una B2, porque ya estoy constatando la lesión, ¿entiendes? Pero ya tengo que tener la resonancia. Porque B2 es lesión de la banda de tensión posterior, ya sea ósea o ligamentaria. Ligamentario. Sí, sí, ahí creo que necesitas la precisión de la estructura posterior. Fíjate que con el TLX también te va a dar, puede que esté indeterminado. La resonancia puede ayudar, tienes otros parámetros radiológicos, pero ahí está la guía es entender qué está pasando en la banda posterior. Exactamente. Perfecto. Bueno, no tenemos más preguntas. Creo, doctor Cárdenas, que ya podemos finalizar. Veo que el Bien, Nelson. grupo Maturín se asoció, se juntaron todos para... A usar un solo computador para no ser... Yo pensé que era para hacernos más daño, pero bueno. Sí, sí. Bueno, muchachos, agradecido enormemente por la asistencia el día de hoy, por esta actividad que redunda en beneficio de todos los miembros de la sociedad. Muchas gracias, doctor Rodríguez, Colombia. Con mucho gusto. Estamos un día de vacaciones, usted está por allá como en el campo. Estoy en el campo, efectivamente. Ve como estamos nosotros aquí enterados de todo, lo tenemos controlado. Y a todos, muchas gracias, amigos presentes el día de hoy, recordándole las actividades que tenemos próximamente, como le dije en un principio, el Congreso Nacional, la jornada aniversario, y bueno, los espero. Sigan adelante, esta actividad estará en el canal YouTube de nosotros la semana entrante, para que todos puedan disfrutar de esta discusión tan interesante que hubo el día de hoy. Muchas gracias a todos. Feliz día, feliz fin de semana, feliz día del trabajador, que es el día lunes. Y bueno, éxito para todos y mucha salud. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación. Chao, Igual, pues. gracias por la participación de nuestros panelistas excelentes, como siempre, y a todos los conectados por su interés. Seguiremos con actividades en comité de columna, tratando de llegar a los que están en formación. Dale, gracias. Feliz fin de semana y feliz día del trabajador.